Era la noche del 27 de diciembre del año 1975, hace varios años. Varios jóvenes de la ciudad estábamos reunidos para escuchar la predicación del Evangelio. Estábamos escuchando el mensaje de salvación. Esa noche pude encontrarme con Cristo. No estoy diciendo que esa noche fue un cúmulo de emociones, aunque las habían muchas emociones. Estaba impresionado de ver el interés de Dios por mí, por mi vida, por salvarme. Y a partir de ese momento, cuando tuve esa dicha, esa gracia, esa misericordia de poder acercarme a Él, porque Él se acercó a mí primero, encontré perdón para mis pecados, misericordia en lugar de juicio que bien me lo merecía, libertad de muchas opresiones, temores, complejos y cadenas que estaban atándome. Encontré orden en los turbados pensamientos que yo vivía. A pesar de tener una edad muy joven, tenía muchos problemas en mis pensamientos. Encontré esperanza a una nueva vida. Encontré un nuevo comenzar detrás del amor más grande que jamás había conocido, el amor de Cristo. Esa noche para mí fue el comienzo de algo que hasta el día de hoy yo celebro y doy gracias a Dios por su gran misericordia, porque Él me encontró a mí. Él me tomó como su hijo, y una relación que nunca, aunque tengo que decir, yo asistía a la iglesia tradicionalmente, a la iglesia de la ciudad, pero nunca había experimentado un nuevo nacimiento. Había encontrado en Dios el mayor propósito para mi vida. Esa noche encontré lo que mi alma estaba necesitando y comencé a amarle a Él sobre todas las cosas, sabiendo que su gran amor por mí iba sobre cualquier dificultad, cualquier cosa que antes yo hubiera hecho. Él me perdonó, me sanó, me liberó, me rescató. Y para mí, yo no puedo olvidar ese momento. Inicié una nueva relación con la persona más importante, con la persona en quien sí podría confiar el resto de mi vida, Jesús. Ese día me di cuenta que había nacido de nuevo y que mi vida tenía un propósito y una meta por alcanzar. Recuerdo claramente que después de la reunión, lo dije en una predicación hace muchos meses atrás, 35 de los que estábamos ahí nos entregamos a Cristo. De todos ellos quizás yo fui el último, el más difícil. Al terminar la reunión, uno de mis amigos, que era de mis mejores amigos, salidos de la reunión, me invitó a fumar cigarrillos. Yo tomé los cigarrillos, los tiré por tierra y le dije, la decisión que tomé por Cristo este día, no voy a dejarla de ninguna manera. Y venga lo que venga, pase lo que pase, aún sea a rastras, pero llegaré al final. Me quebranto porque he visto en 46 años ya cómo el Señor ha sido tan fiel. Desde hace 46 años comencé esa carrera, identificando una meta muy clara. Y todavía sigo en la carrera. Me di cuenta, han pasado los años, y me he dado cuenta que
para llegar a la meta hay que seguir corriendo. Hola, queridísimos hermanos, siempre es grato compartir este tiempo con ustedes. Y mi ánimo para todos es, como lo he predicado en fechas anteriores, es que sigamos a la meta, que definamos una meta, que amemos una meta y que esa meta sea Cristo, para que nada nos detenga de llegar hasta el final. Dios ha puesto delante de nosotros en cada uno una carrera, un destino personal dentro de sus planes y propósitos. Nadie puede alcanzar la meta accidentalmente. Se necesita disciplina, consistencia, determinación y enfoque hacia la meta para ganar la carrera, para acabarla bien. Mi oración es que nosotros ocupemos cada instante de nuestra vida para asegurarnos que corremos la carrera y que la corremos de la manera correcta. La propuesta bíblica para hoy está basada en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Vamos a leer apenas 2 o 3 pasajes. Hebreos capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 3. Y mi pregunta para todos es: ¿has identificado ya tu meta, cierto? Muy bien, ¿cómo estás corriendo esa carrera para alcanzarla? Leemos Hebreos capítulo 12, versículo 1, versículo 3. Por cierto, esta carta a los Hebreos no se sabe exactamente quién la escribió. Algunos piensan que quizás fue Pablo, pero nosotros no podemos decir eso. Nadie puede decir eso. Solo Dios sabe quién la escribió. Pero el contenido de esta carta es tan hermoso, tan importante para la vida cristiana, para ti y para mí, para que tomemos de esta carta lo que hay en el corazón de Dios para nosotros. El escritor de esta carta dice en el versículo 1 del capítulo 12, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nosotros debemos de hacer nuestra carrera inspirados por los ejemplos de los santos, de quienes la Biblia nos da testimonio, que con su vida marcaron un modelo de vida que debe de ser imitado por nosotros. Aquí se habla de poner atención a algo. Por tanto, por todo lo que se ha dicho, por muchas cosas que ya se han escrito, que ya se han aconsejado, por tanto, y el capítulo 11 habla, por cierto, de los héroes de la fe, y eso será un tema de otro día, pero por todo lo que hemos visto, por todo lo que se nos ha dicho, nosotros también, y eso incluye no a una, sino a todos los creyentes, a todos los que hemos un día dedicado nuestro corazón a Cristo para que Él sea el dueño y el Señor. Por tanto, nosotros también, así como otros que han corrido una carrera, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, quiero decir, los testigos no necesariamente son espectadores que están viendo, sino son ejemplos.
de los que nos precedieron a nosotros. Son ejemplos de los que estuvieron antes de nosotros y que nos mostraron cómo vivir una vida cristiana de verdad victoriosa. Repito, los testigos no necesariamente son espectadores, sino ejemplos que nos deben de animar a nosotros a seguir el modelo de vida de ellos. Así que nosotros también, y eso nos incluye a todos los creyentes, nosotros también, así como aquellos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. ¿Despojémonos de qué? Para mí estos pasajes son tan importantes. De hecho, esta carta está escrita en el contexto de que muchos habían hecho una declaración de creer en Jesucristo, pero muchos no habían hecho todo de su parte para completar su fe o para vivir la vida de fe conforme a como Dios lo había determinado. Muchos de ellos no estaban siguiendo la carrera hacia la meta. Otros ni siquiera habían comenzado la carrera, cuyo punto de partida es un encuentro con Jesús y una relación con Él. Te lo digo a ti. Si tú has comenzado una carrera porque iniciaste con una dedicación de tu vida a Cristo, no te olvides de continuar corriéndola. La carta está escrita para advertirnos a perseverar, pero también a animar a aquellos que no han comenzado la carrera. Y tú debes de considerar eso. Si acaso también esto te toca a ti. Porque hay personas que quizás piensan que han comenzado la carrera, pero ni siquiera tienen un punto de partida de un encuentro con Jesús y un entregar su corazón a su señorío. Entonces la carta es como una invitación a comenzar una nueva vida en Cristo y a que nosotros, todos los que ya hemos comenzado, nos sumemos a la carrera. Ahí nos está diciendo, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, el escritor se incluye, dice, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos. Como queriendo indicar cómo se debe de correr. Despojémonos. Es como decir, quitar de nosotros, hacer a un lado. El escritor de Hebreos nos está diciendo que hay una carrera que nos lleva a una meta. Y si amamos esa meta, es que es Cristo, entonces debemos de perseguir la carrera, de no parar de hacerla. Y para hacerla debemos de despojarnos, quitar, hacer a un lado, separar de nosotros. ¿Qué vamos a separar de nosotros? Aquí dice, despojémonos de todo peso. En el contexto que se escribe esta carta tiene que ver con aquello que estorbaba nuestro progreso espiritual. En aquel entonces el legalismo estaba metido, las falsas doctrinas estaban metidas y muchos de los creyentes, por esa razón, por el legalismo y por las falsas doctrinas, estaban siendo desviados de la verdadera carrera, estaban siendo engañados. Había muchas formas de religiosidad que no tienen nada que ver con la doctrina de Jesucristo. Quizás lo mismo esté pasando hoy. Mucha religiosidad, mucho hacer cosas que no tienen nada que ver con la doctrina de Jesús, con amarle a Él,
convivir para Él, caminar con Él, agradarle a Él, servirle a Él. Lo que está diciendo el escritor, que nosotros nos despojemos de todo peso, todo lo que nos estorbe, todo lo que nos distraiga de la carrera. Yo no sé qué pensarás tú de qué cosas son las que pueden estorbarnos en la carrera. En estos 46 años yo puedo identificar muchas cosas. Y gracias a la misericordia de Dios yo puedo estar aquí hoy celebrando que por su misericordia, por su bondad, es que he sido guardado. ¿Qué puede estorbar una carrera? ¿Qué puede estorbar al corredor? Porque si tú tienes una meta en Cristo, debes de correr. No puedes quedarte quieto. Yo creo que es importante poner atención. Tenemos la meta, pero pongamos atención a las cosas que nos quieren impedir tener éxito de llegar a la meta, acabar la carrera con éxito. Piénsalo tú. Tú te conoces bien. Tú sabes bien qué cosas pueden ser un estorbo. Lucas, en el capítulo 21, versículo 34, el evangelista escribe lo siguiente. Repito, Lucas, capítulo 21, versículo 34. Él recomendaba esto, hablando acerca de la venida de Cristo, cómo debemos de conocer los tiempos. Él decía, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Muchas cosas nos pueden distraer de la carrera a Cristo. Muchas cosas nos pueden sacar de nuestra meta, de nuestro propósito, y es importante que conozcamos estas cosas. ¿Cuáles son? Porque no podemos permitir nada que estorbe, ni siquiera que nos distraiga en la meta más grande que tenemos. Tú y yo sabemos, no hay un amor tan grande como el de Cristo. No hay un presente y un futuro tan hermoso como tenerle a Él. Entonces, cualquier cosa que pueda estorbar a un corredor, cuando el escritor de Hebreos escribe esta carta, está diciéndoles, un corredor para correr necesita dejar todo lo que le estorbe, dejar las distracciones que le impidan seguir a la meta, cosas que pueden sacarnos del propósito. Tú y yo podemos identificar esas cosas. Compartí al principio, yo había comenzado una carrera. Mi mejor amigo en ese momento me invita a fumar cigarrillos. Los tiré al suelo, como lo dije antes. Yo había definido que había sido tomado para tener un final en Cristo, pero que hasta llegar a esa meta tenía que hacer una carrera y no iba a permitir que cosas estuvieran estorbando. ¿Te has dado cuenta que tú estás corriendo una carrera? Te recomiendo que sinceramente dispongas de un tiempo en intimidad con Dios y trates de identificar las cosas que te están o que te pueden estorbar de llegar al final. Para mí es tan importante estos simples o pocos pasajes que leemos. Por tanto, nosotros también,
como incluyéndonos, así como otros, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, cualquier carga. Usted sabe que un corredor no puede tener más del equipo necesario para poder correr y llegar al final. Pero también dice, no solamente las cuestiones religiosas, las cuestiones de falsas doctrinas, el legalismo, sino cualquier cosa que estorbe, pero también dice que nos despojemos de todo peso y también del pecado que nos asedia. El pecado está cerca para querer esclavizarnos a nosotros. Y nosotros somos los que abrimos la puerta para decir sí, o cerramos la puerta para decir no. Yo estoy en contra con la justificación de muchos. No, muchos dicen esto era tan fuerte que no pude yo. No, nosotros tenemos la capacidad de decir sí o no a cualquier tentación. Simplemente caemos en tentaciones por desobediencia. Entonces, el escritor de la carta nos dice que nos despojemos de todo pecado que nos asedia. El primer pecado que pasa, y por lo que se escribe también la carta, quizás tiene que ver con la incredulidad en la obra de Cristo, en primer lugar. También tendrá que ver con toda forma de pecado que era consentida por los incrédulos y por otros que habían hecho una declaración de fe, pero que sus vidas realmente no caminaban en el temor de Dios. Personalmente, Jesús me encontró. No merecía nunca y nunca voy a poder pagar eso. Solo agradecerlo. Él me encontró en un momento de mi juventud tan complicado. Dispuse entregar mi corazón, poner mi vida en sus manos. Desde entonces establecí mi meta. Cristo. Quiero estar con Él. He visto muchas cosas en la vida y he visto mucha gente comenzar la carrera y abandonarla. Para mí, ninguna cosa más importante que Jesús es lo que anhela mi corazón, es lo que anhela mi alma y es la razón por la cual estoy corriendo. Yo comencé a dar testimonio de esa decisión rompiendo con cosas que eran pecado en mi vida. Yo tuve que reconocer. Si iba a comenzar una carrera, se había tomado un punto de partida. El punto de partida es entregar nuestra vida a Cristo y hacerlo a Él Señor y dueño de nuestro corazón. Entonces, lo demás que venía era dar pasos. Y comencé a dar pasos. En la sinceridad de confrontarme con la palabra de Dios, me di cuenta cuántas cosas en mi vida estaban dañadas, arruinadas. Cuántas cosas en mí no estaban correctas. Pero como había conocido lo más importante, que era Cristo, cualquier otra cosa iba a tomar un lugar secundario. Y comencé a dar testimonio de esa decisión, como les dije, rompiendo con cosas que eran pecado, cosas que eran dañinas para mi nueva relación con Dios. Me equivoqué mucho y quizás gente fue dañada por mis errores. Por eso yo pienso
cuán grande ha sido la misericordia de Dios y cuánto valoro el que Él haya puesto sus ojos en mí y me haya perdonado. Pecados pueden estorbar nuestra carrera. Mucha gente los tolera. Mucha gente los esconde. Mucha gente los justifica. Pecados, engaños, trampas. Si usted sabe que un corredor en una carrera primero tiene que ejercitarse mucho, tiene que trabajar mucho, tiene que enfocarse en la meta y tiene que prepararse para llegar a ella. Da pesar pensar que muchos creyentes que piensan, que dicen, que creen que comenzaron una relación con Cristo, tienen algún tipo de anemia espiritual. ¿Por qué? Porque no se alimentan de la palabra. Perdieron el enfoque de qué es lo que nutre su vida. Hay tantos peligros que se nos pueden cruzar en el camino. Anteriormente leíamos nosotros cuántas cosas sufrió Pablo en nuestra predicación anterior. Hasta de falsos hermanos. Bueno, hay malos amigos, no sé si se puede decir así, porque un amigo no debe de ser malo, un amigo debe de proteger. Pero hay personas que aparecen como amigos que te quieren desviar del camino. Debemos correr alimentándonos de lo que Dios dice, nutriéndonos con la palabra de Dios, creciendo sanos en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, sin cadenas que estemos arrastrando y que nos impiden correr, soltar cosas que nos han atado por tiempo. Cuando yo leo este pasaje, que nos despojemos de todo peso, del pecado que nos asedia, tiene que ver con lo que he mencionado, incredulidad a la obra de Jesús, cualquier forma de pecado que es consentida por la gente, pero que Dios dice que son malas. Y el escritor nos dice, despojándonos del peso, despojándonos del pecado, corramos con paciencia. ¿Quién puede correr libremente atado su vida a cadenas? ¿Quién puede correr hacia una meta si en su vida lo que hay es mucha atadura de pecados, de malos pensamientos, de malas actitudes? Considéralo tú, por favor. Cuando habla aquí de corramos con paciencia, me da la idea a mí de que es una invitación no para algunas personas, sino para todos. Corramos nos incluye, te incluye a ti y me incluye a mí. De hecho, al final somos nosotros los que elegimos si corremos o no corremos. Yo puedo ir a una iglesia, puedo ser parte de una organización cristiana, pero la pregunta que nos hacemos, ¿cómo estamos corriendo la carrera? Y se necesita resistencia, porque van a haber momentos duros, momentos complicados, momentos difíciles, sí, momentos hasta de soledad, pero nunca estamos solos porque Dios está con nosotros, con los que amamos su palabra, con los que vivimos para Él. Entonces, nosotros debemos de saber que van a haber momentos duros y necesitamos ser resistentes en la carrera. Cuando se habla de paciencia, que corramos la carrera con paciencia, no es que nos sentemos ahí a hacer nada, no, sino que seamos consistentes.
que seamos determinados, que corramos correctamente, al ritmo correcto, que seamos perseverantes en seguir adelante sin ceder, sin dar lugar a nada que sea una tentación que quiera apartarnos de la carrera, sin ceder lugar ni un espacio para que la carrera que llevamos baje el ritmo. No permitir a nada que nos haga darnos por vencidos. Corramos con paciencia, queridos. Considera tu carrera, cómo la estás haciendo. Inclúyete, es para ti, corramos. El escritor de la carta está haciéndolo no solamente para los que van a leer la carta en aquel momento, sino para nosotros. Esta es la palabra de Dios. Corramos con paciencia. Eso tiene que ver con determinación. Corramos sabiendo que necesitamos crecer espiritualmente, madurar espiritualmente. Es un proceso. En ese proceso vamos madurando, vamos creciendo y nos vamos acercando más y más y más a la meta hasta llegar al final, una eternidad con Cristo. Hasta este día, ¿cuánta gente ha abandonado la carrera? ¿Te has preguntado por qué? ¿Qué pasó? En la Biblia nosotros vamos a encontrar muchos ejemplos de aquellos que no abandonaron la carrera y son nuestro ejemplo, son nuestros testigos, a quienes podemos ver, a quienes podemos emular, a quienes podemos nosotros seguir por su ejemplo, por la calidad de vida que ellos tuvieron. Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 9, nos da consejos de cómo correr. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al versículo 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué consejo el que nos da el apóstol Pablo a nosotros. Si en un campo de competencias los atletas se abstienen de todo para poder correr bien la carrera y tienen una meta a donde llegar. Y esa meta es un premio corruptible. ¿Cuánto más nosotros debemos de enfocarnos en la carrera cuya corona es incorruptible para siempre? Por eso Pablo decía, yo de esta manera corro, no como a la aventura, sino peleo, no como quien golpea al aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pablo sabía, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Queridos,
por favor, pongamos atención a muchas cosas de la carne, muchos pecados que nos pueden descalificar de la carrera. Hay muchas personas que han dado lugar a cosas en su corazón. Y esta fue una entrada para que Satanás viniera y comenzara a desviar sus pensamientos y su corazón del propósito de Dios para sus vidas. Tal vez ahora tú no estás pasando el mejor momento, pero lo importante es cómo terminas. Levántate. No abandones la carrera como otros la han abandonado. Levántate. Pelea. Pronto se va a acabar todo. Levántate. Suelta lo que te asedia. Suelta los pesos que te estorban. Suéltalos. Obviamente una carrera en la vida de fe requiere un esfuerzo que es exigente para uno. Requiere un compromiso, sí. Requiere que nosotros mantengamos el curso. Requiere que estemos peleando. Requiere que nos esforcemos. Requiere que pongamos la mano en el arado y no miremos atrás, sino que sigamos hacia adelante. Claro que sí. Y en todo eso nosotros nunca vamos a estar solos cuando hacemos eso. El Señor va a estar con nosotros. Cuando Jesús anuncia su muerte, Él está hablando con la gente, con los demás, con sus discípulos. En el capítulo 9 de Lucas, versículos 23 y 24, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere alcanzar esta meta, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Tantas cosas escritas en la palabra que nos ayudan a nosotros. Pablo, hablando a los creyentes, a los Gálatas, a la iglesia en Galacia, escribe y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Quién os estorbó? Una carrera requiere que nosotros tengamos un enfoque en Cristo, no en cosas, en situaciones, pensamientos de otros, sino en el pensamiento de Dios. Y usted sabe, la Biblia habla de una puerta ancha donde mucha gente entra, y una puerta angosta donde los esforzados entran. Necesitamos, tú y yo, esforzarnos, saber que de la mano del Señor podemos terminar bien. Cuando el escritor de Hebreos escribe esto, nos da a nosotros una salida. ¿Cómo hacer? Versículo 2: puestos los ojos en Jesús. ¿De qué otra manera podemos correr la carrera? ¿En quién tú tienes puestos tus ojos? ¿O en qué? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
Esta es la única manera en que podemos perseverar. No es con un montón de ideas, no es con un montón de novedades, es con los ojos puestos en Jesús. Eso nos dice que nosotros no debemos de dedicar tiempo a poner los ojos en otras cosas. Entonces, si lo estamos haciendo, es algo que nos puede impedir correr la carrera. Quitemos nuestros ojos de otras cosas y pongámoslos en Jesús. Porque solo en Él podemos ser salvos. Porque no hay otro nombre dado a los hombres con el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Nosotros estamos corriendo una carrera y tenemos que asegurarnos que la corremos bien. Leía yo la semana anterior en Filipenses capítulo 3 la carta que Pablo escribió en la cárcel, en una cárcel romana. Pablo decía, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nuestra mirada debe de estar puesta en Cristo, no en las circunstancias, en ninguna de ellas, en Cristo. De hecho, Jesús mismo es el testimonio para nosotros. Capítulo 2, Filipenses. Termino con este pasaje. Por tanto, si hay alguna consolación, leo del versículo 1 al versículo 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La única manera de acabar bien la carrera es seguir en nuestro carril, puestos los ojos en Jesús. ¿En dónde estás poniendo tu mirada hoy? Repito, yo he visto a muchos corriendo, a muchos abandonando la carrera. Quizás no definieron metas, quizás no se esforzaron, quizás no quitaron pesos, pecados, o quizás pensaron que correr la carrera con paciencia es quedarse inmóvil. No, pero quedarse inmóvil es muy peligroso. Movámonos hacia Dios. Corramos bien. Queridos hermanos amados, les pido por favor, definan su meta como hemos dicho anteriormente. Y si no la han definido, comiencen una relación con Cristo y comiencen a caminar con Él. Corre la carrera poniendo tus ojos en Jesús. Si ya has empezado la carrera, sigue corriendo, pensando en lo eterno, porque en el presente sabemos que
que Dios está con nosotros. Ánimo, queridos. Adelante. Sigamos. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea